Mi nombre es Leticia. Tengo 42 años, y si tuviera que definir mi vida en una sola imagen, sería la de mis manos, agrietadas por el jabón, manchadas por especias y a menudo quemadas por los bordes de una bandeja de horno. Durante más de 20 años, he sido el motor silencioso y no reconocido de cada reunión familiar. He sido la cocinera, la planificadora, la limpiadora y, sobre todo, la guardiana de una paz familiar que solo existía porque yo sacrificaba la mía. Pero esta noche, en Nochebuena, el motor finalmente se ha gripado. Decidí que era hora de prenderle fuego a todo el teatro. La casa de mi madre, Guillermina, es un santuario de las apariencias. Esta noche, está particularmente resplandeciente. Luces cálidas cuelgan de cada rincón, la cristalería cara reluce sobre manteles de lino almidonado, y un jazz suave y pretencioso flota en el aire. Es el escenario perfecto para la gran actuación anual de mi hermana mayor, Montserrat, la hija pródiga y exitosa. Montserrat se desliza por la sala como una pantera en su territorio. Su vestido de seda, de un color esmeralda que probablemente costó más que mi salario de 3 meses, se aferra a su figura. Ella ríe, una risa practicada que tintinea como hielo en un vaso caro, mientras entretiene a un grupo de personas que exudan dinero y privilegio, sus potenciales inversionistas de arte. Por primeras veces en 2 décadas, no estoy en la cocina sudando sobre el pavó. No estoy probando la salsa por 10ª vez, ni gritando para que alguien ponga la mesa. Estoy sentada en un sillón apartado, en la penumbra del salón. Soy una sombra, una anomalía en mi propio entorno familiar. He elegido un vestido sencillo pero elegante, uno que compré para mí, no uno viejo destinado a mancharse de grasa. Desde mi rincón, observo. Veo a mi madre revolotear alrededor de Montserrat, sus ojos brillando con un orgullo que nunca me ha dirigido a mí. Veo a mi hermana menor, Beatriz, pegada a Montserrat como una lapa, riendo demasiado fuerte de chistes que no entiende, desesperada por recoger las migajas de atención. La atmósfera está cargada. Saben que algo es diferente este año. Mi negativa a cocinar ha enviado ondas de choque silenciosas. La comida de esta noche es un catering mediocre que mi madre tuvo que pedir a última hora, y la decepción es palpable, aunque nadie se atreve a mencionarla en voz alta. Estoy esperando. No sé exactamente qué estoy esperando, pero sé que el enfrentamiento es inevitable. La señal llega, como siempre, encarnada en mi madre. Guillermina se acerca a mí. Su sonrisa es una línea fina y tensa sobre su rostro maquillado con esmero. Sus ojos, sin embargo, son fríos. Leticia, su voz es un siseo bajo, diseñado para no perturbar la armonía de la fiesta. ¿Se puede saber qué pretendes hacer sentada ahí toda la noche? Estás siendo grosera con los invitados. Ve a la cocina y empieza a calentar los bocadillos del catering. Beatriz me dijo que no has movido un solo dedo desde que llegaste. El guión de siempre. La orden velada de servidumbre. La Leticia de antes habría bajado la mirada, habría murmurado un «sí, mamá», y habría obedecido. Pero esa Leticia ya no existe. Antes de que pueda formular una respuesta, Montserrat se percata de la interacción. Se acerca con esa gracia depredadora suya, sosteniendo su copa de champán como un cetro. Ella huele la insubordinación y viene a sofocarla. «Ay, mamá, no la presiones», dice en voz alta, atrayendo la atención de su círculo de admiradores. Es una jugada calculada, me expone públicamente. Si quiere sentarse ahí y amargarse, déjala. Es lo que mejor sabe hacer últimamente. Se gira hacia mí, su voz goteando una falsa dulzura que me revuelve el estómago. Leticia, querida, ¿cuándo vas a entender que tu lugar es la cocina? Es admirable que intentes socializar, pero seamos realistas. Su mirada recorre mi vestido con desdén. Algunas personas nacimos para brillar y relacionarnos con gente importante. Otras, bueno, otras simplemente nacieron para servir. Es la ley natural de las cosas. Deberías aceptar tu destino con más gracia. El silencio que sigue es pesado, espeso. Los invitados miran incómodos, algunos con curiosidad morbosa, otros con genuina vergüenza ajena. Beatriz se ríe nerviosamente a su lado, validando la humillación. Siento la sangre subir a mis mejillas, pero no es la sangre de la vergüenza, es la sangre de una furia que ha estado hirviendo a fuego lento durante 20 años. Me pongo de pie lentamente. No aliso mi vestido. No desvío la mirada.
Mantengo mis ojos fijos en los de Montserrat hasta que su sonrisa condescendiente flaquea por una fracción de segundo. Luego, desplazo mi atención al hombre que está a su lado, el inversionista principal, un hombre mayor de aspecto severo llamado señor Castillo, que ha estado observando todo con una inteligencia aguda. Mi hermana tiene toda la razón, señor Castillo, digo, mi voz sorprendentemente clara y firme en el silencio repentino. He usado mucho mis manos a lo largo de los años. De hecho, he sido muy servicial. Hago una pausa, asegurándome de tener la atención de todos. Por ejemplo, mis manos fueron las que firmaron los papeles que permitieron a mis padres usar la totalidad de mi parte de la herencia de mi abuela para saldar las deudas de la familia hace 15 años. Deudas que, si no se hubieran pagado, habrían significado la bancarrota total y habrían impedido que mi brillante hermana Montserrat pudiera ir a estudiar arte a Suiza. La cara de Montserrat pasa del rosa pálido al blanco ceniza. Abre la boca, pero no sale ningún sonido. Y hablando de herencias y de ser servicial, continúo, mi voz ganando fuerza, usted, señor Castillo, que parece un hombre que valora la transparencia financiera, debería saber algo fascinante. La parte restante de esa herencia, que también me pertenecía legalmente, fue vendida hace apenas 8 meses. Mi hermana aquí presente, señalo a Montserrat, falsificó mi firma para quedarse con el dinero. Lo usó para financiar este estilo de vida lujoso y para mantener a flote una galería de arte que, según mis investigaciones, está al borde de la quiebra. El silencio se rompe. Un jadeo colectivo recorre la sala. El señor Castillo baja lentamente su copa de champán. Su mirada se vuelve glacial. Mi madre, Guillermina, tiembla tan violentamente que la copa de vino tinto que sostiene cae de sus manos y se estrella contra la alfombra persa. La mancha roja se extiende por el suelo blanco como la sangre de una herida mortal. Beatriz suelta un grito ahogado. Montserrat me mira con un odio puro, animal. Pero yo ya no siento nada. Solo el vacío liberador de la verdad finalmente dicha. El telón ha caído. La obra ha terminado. Para entender la magnitud de la explosión de esa Nochebuena, hay que retroceder unas semanas, al Día de Acción de Gracias. Ese día fue el catalizador, el momento en que las pequeñas grietas que había estado ignorando durante años se convirtieron en fisuras imposibles de ocultar. La preparación para Acción de Gracias siempre recaía sobre mí. Era una ley no escrita, tan inmutable como la gravedad. Montserrat estaba demasiado ocupada siendo importante en otra ciudad, y Beatriz estaba demasiado abrumada con sus propios hijos. Guillermina, mi madre, se encargaba de la supervisión, que consistía en criticar mi método para picar cebollas y quejarse de que no encontraba su mantel favorito. Este año, la farsa había comenzado el martes anterior. 3 días completos de trabajo. No era solo cocinar, era planificar el menú para satisfacer los caprichos cambiantes de todos, hacer las compras en 3 supermercados diferentes para encontrar los ingredientes exactos, y luego, la maratón de preparación. Me dolía la espalda de estar inclinada sobre la encimera. Tenía pequeñas quemaduras en los antebrazos por sacar bandejas calientes del horno. Dormí un promedio de 4 horas por noche. Preparé 12 platillos. 12. El pavo marinado con cítricos y achiote. El relleno de carne y frutos secos. Las batatas caramelizadas con nuez pecana. La ensalada de manzana y apio que le gustaba a Beatriz. Y el plato estrella, el que me costaba más trabajo y orgullo, el pipián rojo espeso, una receta de mi abuela que requería tostar y moler a mano docenas de chiles y semillas. Me tomó 8 horas perfeccionarlo. El jueves de Acción de Gracias, la cocina era un caos de vapor, sartenes calientes y platos sucios apilados. Yo corría de un lado a otro, tratando de sincronizar todo para que saliera caliente a la mesa. Finalmente, a las 4 de la tarde, todo estaba listo. Con los brazos temblando por el esfuerzo, levanté la pesada cazuela de barro que contenía el pipián. Era la pieza central, el corazón de la comida. Mientras cruzaba el umbral entre la cocina y el antecomedor, mi pie chocó con un cochecito de juguete que mi sobrino, el hijo de Beatriz, había dejado tirado en medio del pasillo. No lo vi. El cansancio nublaba mi visión periférica. Sentí como perdía el equilibrio. La cazuela se inclinó, y en una pesadilla a cámara lenta, vi como una ola de salsa roja y espesa se derramaba sobre el suelo de baldosas blancas. Un charco carmesí se extendió como una escena del crimen. Me quedé petrificada.
el silencio de mi conmoción fue roto por el sonido proveniente del comedor principal, una carcajada sonora de Montserrat, seguida por el tintineo agudo de los cubiertos contra la porcelana. Habían empezado a comer sin mí. Ni un grito de «¿Estás bien, Leticia?». Ni una oferta de ayuda. Nada. El olor a chiles tostados y chocolate amargo, que minutos antes me llenaba de orgullo, ahora me resultaba nauseabundo. Me arrodillé en el suelo frío, sintiendo el crujido de mis rodillas contra la baldosa. Las lágrimas de frustración y agotamiento picaban en mis ojos mientras recogía el desastre con un trapo. Cada cucharada de pipián que rescataba del suelo se sentía como una parte de mi vida desperdiciada. Tardé 15 minutos en limpiar lo suficiente para que fuera transitable. Cuando finalmente entré al comedor, con el delantal manchado de rojo, como un delantal de carnicero, vi la escena completa. La familia estaba en pleno festín. Guillermina presidía la mesa, sonriendo. Montserrat contaba una anécdota sobre un viaje de negocios a Nueva York. Fue Beatriz quien me notó primero, y en lugar de mostrar empatía, dijo con la boca llena: «Ay, Leti. Pensamos que nunca saldrías de la cocina. El pavo está un poco seco este año, ¿no crees?». Montserrat levantó la copa de vino. «Bueno, quiero proponer un brindis», anunció. «Por mamá, que se esfuerza tanto en mantener vivas estas tradiciones y nos reúne a todos». Todos levantaron sus copas. «Salud». Me quedé de pie en la entrada, sosteniendo la cazuela de pipián ahora medio vacía. Nadie me miró. Nadie me ofreció un asiento. Nadie me agradeció. Era invisible. Una empleada doméstica en la fiesta de otra persona. Esa noche, mucho después de que todos se fueran a dormir o a ver televisión, me quedé sola fregando una montaña de platos que parecían multiplicarse. El agua caliente quemaba mis manos ya sensibles. El resentimiento era un nudo apretado en mi garganta. Ya no era solo cansancio, era una rabia fría que se asentaba en mis huesos. Juré en ese momento que algo tenía que cambiar. No podía soportar una Navidad más siendo tratada como la nada que era para ellos. La amargura de Acción de Gracias se quedó conmigo durante días. Se agrió en mi estómago como comida en mal estado. Ya no podía disculpar su comportamiento como simple distracción o egoísmo casual. Era un patrón deliberado de devaluación. Fue entonces cuando decidí hacer algo que no había hecho en mucho tiempo: busqué consuelo fuera del círculo vicioso de mi familia inmediata. Llamé a mi tía Armida. Armida era la hermana menor de mi madre, Guillermina. Las dos eran como el aceite y el agua. Mientras mi madre había dedicado su vida a construir una fachada de respetabilidad burguesa, casándose bien y adhiriéndose rígidamente a las normas sociales, Armida había sido siempre un espíritu libre. Se divorció en los años 80, cuando eso era un escándalo mayúsculo, viajó por el mundo con una mochila y ahora vivía una vida modesta pero auténtica como artista de cerámica. Mi madre la despreciaba abiertamente, llamándola la fracasada, pero yo siempre sospeché que ese desprecio ocultaba una profunda envidia. «Leticia, mi hija». «Qué milagro», respondió Armida, su voz siempre cálida y un poco ronca por el tabaco. «¿Pasó algo? Rara vez me llamas después de una fiesta familiar, usualmente estás demasiado cansada para hablar». Le conté todo. La preparación maratónica, el pipián derramado en el suelo, la indiferencia de mi familia, el brindis de Montserrat que se atribuyó el mérito de mi madre. Solté todo el veneno acumulado, esperando la simpatía habitual. Armida escuchó pacientemente. Cuando terminé, hubo un largo silencio. «Leti», dijo finalmente, y su tono era más serio de lo habitual, «lo que me cuentas de la comida es horrible, es la misma historia de siempre. Pero hay algo más que me preocupa. Algo que he estado escuchando por ahí». Sentí un escalofrío. «¿Qué cosa, tía?». «Ten cuidado con el dinero, mija. Tu madre ha estado presumiendo en su club de bridge. Se jacta de las grandes inversiones que está haciendo en la galería de Montserrat. Habla de cifras que no tienen sentido. Guillermina nunca ha sido buena administradora, y Montserrat tiene gustos caros. La última vez que vi a tu madre, llevaba un bolso nuevo que cuesta una fortuna. Me pregunto de dónde saca ese dinero». Mi mente comenzó a acelerarse. Yo manejaba las cuentas del día a día de mi madre, pagaba sus servicios y sus tarjetas de crédito departamentales con su pensión.
Sabía que no había dinero para bolsos caros ni para grandes inversiones. No puede ser, tía. Su pensión apenas alcanza para los gastos corrientes. Exactamente, dijo Armida. Guillermina es capaz de muchas cosas para mantener las apariencias. Recuerda lo que pasó con la herencia del abuelo. Ella me convenció de cederle mi parte de la casa vieja, temporalmente, para usarla como garantía para un préstamo, y casi nunca recuperó mi parte. Tuvo que intervenir un abogado. Ten los ojos abiertos, Leticia. Donde hay humo, hay fuego. Colgué el teléfono con una nueva sensación de inquietud. Las palabras de mi tía resonaron en mi cabeza, conectando puntos que antes había ignorado: los viajes de fin de semana de Montserrat y mi madre, la ropa nueva de Beatriz, las evasivas de mi madre cada vez que le preguntaba sobre los ahorros a largo plazo. La confirmación llegó unos días después, de la manera más torpe e inesperada. Mi hermana menor, Beatriz, me llamó. Su motivo habitual: dinero. Siempre estaba corta de efectivo al final de la quincena. Comenzó con su habitual letanía de quejas: el colegio de los niños era caro, su esposo no ganaba lo suficiente, el coche necesitaba reparaciones. Era el preámbulo para pedirme un préstamo que sabía que nunca me devolvería. Leti, no sé qué hacer, gimoteó. Estoy desesperada. ¿No podrías prestarme unos 5,000 pesos? Te juro que te los pago el mes que viene. Yo estaba a punto de dar mi negativa habitual y educada cuando decidí probar algo. Lo siento, Beatriz, pero estoy apretada. De hecho, estaba pensando en pedirle a mamá un adelanto de los fondos familiares. Quizás deberías hacer lo mismo. Beatriz soltó una risa nerviosa. Ay, Leti, qué chistosa. Como si mamá tuviera algo. Montserrat se llevó todo lo que quedaba. El mundo se detuvo por un segundo. ¿A qué te refieres con que se llevó todo? Silencio al otro lado. Pude oír su respiración entrecortada al darse cuenta de su error. No, no quise decir eso. Solo quise decir que mamá apoya mucho a Montse, ya sabes, con su galería y todo. Presioné, mi voz fría. Beatriz, ¿qué dinero se llevó Montserrat? No sé de qué hablas, chilló, entrando en pánico. Mira, tengo que colgar. Olvida que dije eso. No le digas a mamá que te conté. Pero era demasiado tarde. La semilla de la duda, plantada por la advertencia de mi tía, acababa de ser regada por la indiscreción de Beatriz. Y yo sabía exactamente dónde buscar la verdad. Había un terreno en Valle de Bravo, una herencia de mi abuela. Un terreno que mi madre me había dicho repetidamente que estaba en litigio y era invendible. La náusea subió por mi garganta. Ya no era una cuestión de ingratitud. Estaba empezando a oler a fraude. La conversación con Beatriz me dejó temblando, no de miedo, sino de una rabia helada que cristalizó todas mis frustraciones en un único punto de enfoque. La Leticia complaciente, la que evitaba el conflicto y aceptaba las excusas, se evaporó en ese instante. En su lugar surgió alguien que no reconocía del todo, una mujer con una misión. Recordé las palabras de mi tía Armida: los documentos no mienten. Decidí que no confrontaría a mi madre ni a Montserrat con meras sospechas. No les daría la oportunidad de mentirme, de manipularme con lágrimas o de volver la situación en mi contra llamándome paranoica. Necesitaba pruebas irrefutables. Al día siguiente, me tomé la mañana libre en el trabajo, inventando una excusa sobre una cita médica. Conduje hasta el centro de la ciudad, al imponente edificio de granito que albergaba el registro público de la propiedad. Nunca había estado allí, y me sentí intimidada por la atmósfera de burocracia impersonal. El olor a papel viejo y a café quemado llenaba el aire. Hice fila detrás de abogados con portafolios de cuero y gestores con aspecto cansado. Me sentía como una impostora, una espía en la vida de mi propia familia. Cuando finalmente llegó mi turno, me acerqué a la ventanilla con el corazón latiéndome en los oídos. Le di al funcionario la información de la propiedad en Valle de Bravo, número de lote, sección y el nombre de mi abuela como propietaria original. El hombre tecleó en su computadora con una lentitud exasperante, sus uñas haciendo un clic-clac rítmico sobre el teclado amarillo por el tiempo. Veamos. Navarro, propiedad en Valle de Bravo, murmuró para sí mismo. Aquí está. Lote 14, B. ¿Podría decirme quién es el propietario actual?, pregunté,
tratando de mantener mi voz estable. El hombre frunció el ceño hacia la pantalla. Fue vendido hace 8 meses. El propietario actual es una corporación inmobiliaria. Desarrollos Cumbre SADCB. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Vendido. Mi madre me había mentido directamente a la cara durante meses. Necesito ver el expediente de la venta, por favor. Necesito ver las firmas de los vendedores. Pagué la tarifa por las copias certificadas. Mientras esperaba, mi mente repasaba todas las veces que había preguntado por ese terreno. Sigue el litigio, mija, es un lío legal, me decía Guillermina con un suspiro. Mejor ni pienses en eso, solo da dolores de cabeza. El funcionario regresó y me entregó un fajo grueso de papeles. Me senté en una banca de madera dura en el pasillo y comencé a leer. La mayor parte era jerga legal incomprensible, pero al final del contrato de compraventa, encontré lo que buscaba. La sección de firmas. Allí estaban. La firma floreada de mi madre, Guillermina. La firma angulosa y pretenciosa de Montserrat. Y luego, mi nombre, Leticia Navarro. Pero no era mi firma. Era un intento burdo, tembloroso, una imitación que alguien había hecho tratando de copiar mi estilo. Era tan obviamente falsa que me quitó el aliento. De repente, un recuerdo me golpeó con la fuerza de un tren. Hacía unos 9 meses, mi madre me había pedido que firmara unos papeles. Son para actualizar los beneficiarios del seguro de la casa, Leti, una formalidad, me dijo apresuradamente, poniendo una pila de documentos frente a mí mientras yo preparaba la cena. Confiada, cansada, firmé donde ella me indicó, sin leer la letra pequeña. Me habían engañado. Habían escondido la venta real entre papeles de rutina. Me quedé mirando la firma falsa, o quizás la firma obtenida con engaño, durante minutos. El mundo a mi alrededor se desvaneció. El murmullo de la oficina, el olor a café rancio, todo desapareció. Solo existía esa hoja de papel que probaba la traición más profunda imaginable. Pagué por las copias y salí del edificio sintiéndome mareada. Me senté en mi coche en el estacionamiento subterráneo durante casi 1 hora, incapaz de conducir. La traición financiera era devastadora, pero era el síntoma de una enfermedad mucho más profunda. Esa noche, en la seguridad de mi apartamento, llevé mi investigación un paso más allá. Saqué los viejos álbumes de fotos familiares, los mismos que había guardado con tanto cariño. Buscaba pruebas de mi existencia emocional. Página tras página, la narrativa era consistente. Navidad de 1999, Montserrat posa con su primera cámara réflex, un regalo caro, yo estoy al fondo, borrosa, recogiendo platos. Verano de 2007, un viaje familiar a la playa, Montserrat y Beatriz en bikini, riendo bajo el sol, yo estoy en la sombra de la palapa, sirviendo limonada. Cumpleaños de mi madre en 2015, el momento culminante de la fiesta, Guillermina abraza a Montserrat mientras ambas sonríen a la cámara, mi mano es visible en el borde izquierdo de la foto, sosteniendo el cuchillo del pastel. En docenas de fotos de eventos importantes, yo era un fantasma funcional. Una presencia de servicio. Me di cuenta de que mi borrado no había comenzado con la firma falsificada, había comenzado décadas atrás. Me habían condicionado a ser invisible, a aceptar mi papel de sirvienta, para que cuando llegara el momento de la gran traición, ni siquiera cuestionara mi propia exclusión. Cerré el último álbum con un golpe seco. La Leticia que lloraba por la falta de gratitud había muerto. La mujer que sostenía la prueba de un fraude multimillonario estaba lista para quemar el mundo. La frialdad de mi resolución me asustó, pero también me dio una fuerza que nunca supe que poseía. Los días siguientes a mi descubrimiento fueron extraños. Vivía con un secreto ardiente en mi interior, yendo a trabajar, comprando comestibles, todo mientras llevaba el conocimiento de la traición de mi familia como una armadura invisible. La rabia inicial se había asentado en una especie de claridad hiperenfocada. Sabía que se avecinaba una confrontación, pero aún no sabía qué forma tomaría. Necesitaba un ancla, algo fuera del torbellino tóxico de mi familia. Fue entonces cuando el destino intervino. Un sábado por la tarde, decidí tomar un camino diferente a casa y pasé por un barrio antiguo conocido por sus talleres artesanales. En el escaparate de una pequeña tienda de muebles rústicos, vi a un hombre lijando una mesa de madera maciza. Algo en su postura me resultó familiar. Reduje la velocidad y entonces lo reconocí.
Rogelio. Rogelio había sido mi mejor amigo en la preparatoria. Compartíamos un sentido del humor irónico y un desdén mutuo por la jerarquía social de la escuela. Él era callado, inteligente y amable. Mi madre lo detestaba. Lo consideraba poca cosa, para mí, sin ambición, sin un apellido importante. Nuestra amistad se diluyó cuando entré a la universidad y él comenzó a trabajar como aprendiz de carpintero. No lo había visto en casi 20 años. Estacioné el auto y entré a la tienda. El olor a madera recién cortada, a barniz y a acerrín me golpeó. Era un olor honesto, un olor a creación. Él levantó la vista al oír la campanilla de la puerta, limpiándose el sudor de la frente con el antebrazo. Me miró fijamente por un segundo, entrecerrando los ojos. «¿Leticia Navarro?», preguntó, su voz incrédula. «¿Eres tú de verdad?». Una sonrisa genuina, la primera en semanas, se dibujó en mi rostro. «Hola, Rogelio. Ha pasado mucho tiempo». Nos sentamos en un par de taburetes de madera en la parte trasera de su taller. La conversación fluyó con una facilidad que me sorprendió. Fue como si los 20 años no hubieran existido. Me habló de su oficio, de cómo amaba transformar madera en bruto en algo hermoso y funcional. Me habló de su hija de 15 años, de su divorcio amistoso. Había una paz en él, una aceptación de quién era, que contrastaba dolorosamente con la ansiedad perpetua de mi propia vida. Él me preguntó por mí. Al principio, le di la versión ensayada, contadora, cuidando de la familia. Pero había algo en su mirada directa y sin prejuicios que me hizo bajar la guardia. «¿Sabes, Leti?», dijo suavemente, después de escucharme describir mi rutina. «Siempre te recuerdo como la chica más brillante de la clase. La que tenía opiniones fuertes sobre todo. La que quería viajar y estudiar literatura. La chica que siempre se reía». «¿Dónde se fue esa chica?». La pregunta me golpeó directamente en el pecho. Las lágrimas brotaron en mis ojos antes de que pudiera detenerlas. Le conté fragmentos de la verdad, la sensación de estar atrapada, de no ser vista, de que mis sueños se habían encogido hasta desaparecer. No mencioné el fraude, aún no, pero él entendió la esencia de mi encarcelamiento emocional. «Parece que has estado sosteniendo el mundo de todos los demás, Leticia», dijo, «y te olvidaste de sostener el tuyo. Nunca es demasiado tarde para reclamar tu espacio». Salí de su taller esa tarde sintiéndome extrañamente ligera. La conversación con Rogelio había sido un espejo que me mostraba no solo lo que había perdido, sino también lo que aún podía recuperar. Me recordó que existía una vida fuera del drama de Guillermina y Montserrat. La prueba de fuego llegó esa misma noche. Mi teléfono sonó. Era mi madre. Su voz era aguda e impaciente, el tono que usaba cuando estaba organizando uno de sus eventos. «Leticia, por fin contestas. Necesito que vayas al centro mañana. Montserrat quiere que la cena de Navidad de este año sea de temática francesa para impresionar a sus nuevos inversionistas. Ya te envié por mensaje una lista de platillos. Es complicada, así que necesito que empieces a buscar las recetas y a comprar los ingredientes caros. No tenemos mucho tiempo, y no quiero que dejes todo para el último minuto como siempre». Era la orden de siempre. La suposición automática de mi disponibilidad. La indiferencia total hacia mi vida, mi tiempo o mis sentimientos. La Leticia de hace una semana habría suspirado, habría sentido el resentimiento arder, y habría dicho, «Sí, mamá. Yo me encargo». Pero la mujer que sostenía el teléfono había recordado quién era. Había visto la prueba de la traición y había sentido el aire fresco de una vida diferente. «No», dije. La palabra fue silenciosa, pero resonó en la línea telefónica. «Perdón», dijo Guillermina, claramente pensando que había escuchado mal. «¿Qué dijiste?». «Dije que no, mamá», repetí, mi voz más firme esta vez. «No voy a cocinar la cena de Navidad. No voy a comprar los ingredientes. No voy a participar en la cocina este año». Hubo un silencio sibilante. Pude oír la respiración de mi madre volviéndose agitada. «¿Estás bromeando? ¿Qué te pasa? Es Navidad. Es tu deber». «Mi deber es conmigo misma, mamá. Estoy cansada». «¿Cansada?», se burló ella. «¿Cansada de qué?». «De no hacer nada más que tu trabajo de medio tiempo».
Tu hermana Montserrat sí que está cansada, trabajando día y noche para ser alguien. Eres una egoísta. Estás celosa de ella, eso es todo. Piensa lo que quieras, mamá. Mi decisión está tomada. Leticia, no te atrevas a colgarme. Si haces esto, me vas a matar de un disgusto. Vas a arruinar la Navidad de todos. Colgué el teléfono mientras ella seguía gritando. Mi corazón latía con fuerza, una mezcla de terror y euforia. Había cruzado el Rubicón. El primer no había sido pronunciado. Y no había vuelta atrás. Decir no a mi madre fue como detonar una pequeña carga explosiva. La onda expansiva inmediata fue la adrenalina, pero sabía que la verdadera batalla requería más que una simple negativa. La manipulación emocional era el campo de juego de Guillermina, y la arrogancia el de Montserrat. Para enfrentarlas en un terreno donde yo tuviera la ventaja, necesitaba artillería pesada. Necesitaba la ley. La recomendación de mi tía Armida sobre la abogada Sofía Ramírez había estado rondando en mi cabeza. Armida me había dicho, cuando tratas con gente como Guillermina, no puedes apelar a su conciencia porque no la tiene. Tienes que apelar a su miedo a las consecuencias. Un abogado es la única voz que respetan. Tomar la decisión de pedir la cita fue un proceso angustioso. Significaba admitir formalmente que mi familia no solo era disfuncional, sino potencialmente criminal. Significaba llevar una guerra privada al ámbito público. Durante días, tuve el número de teléfono en mi escritorio, mirándolo fijamente. Cada vez que intentaba marcar, la culpa me paralizaba. Oía la voz de mi madre en mi cabeza: la ropa sucia se lava en casa, estás traicionando a tu propia sangre. Finalmente, fue el recuerdo de la sonrisa condescendiente de Montserrat lo que me impulsó a actuar. Marqué los números antes de poder arrepentirme. La oficina de la licenciada Ramírez estaba en un rascacielos de cristal y acero en Santa Fe, un mundo completamente ajeno a mi vida suburbana. El vestíbulo era minimalista, silencioso y caro. Me sentí pequeña e insignificante mientras esperaba en un sofá de cuero italiano. La licenciada Ramírez me recibió en su oficina de esquina, con vistas panorámicas de la ciudad. Era una mujer de unos 50 años, vestida con un traje sastre impecable de color azul marino. Su cabello estaba recogido en un moño severo y sus ojos me analizaron por encima de unas gafas de diseño. No había nada cálido ni maternal en ella, irradiaba una competencia fría como el acero. Señorita Navarro, dijo, indicándome que tomara asiento. Su tía, Armida, me ha puesto brevemente al tanto. Dijo que tiene un problema de herencia. Con manos temblorosas, saqué de mi bolso el sobre de Manila que contenía las copias certificadas del registro público. Lo deslicé sobre su escritorio de caoba pulida. Se trata de una propiedad familiar, comencé, mi voz más débil de lo que esperaba. Me dijeron que estaba en litigio. Descubrí que fue vendida hace 8 meses. Y esta, señalé la firma en el contrato, no es mi firma. O me engañaron para firmarla entre otros papeles. La abogada se puso las gafas y comenzó a examinar los documentos. El silencio en la oficina era absoluto, roto solo por el suave zumbido del aire acondicionado. Observé su rostro en busca de alguna reacción, pero permaneció impasible. Pasó las páginas con una eficiencia metódica. Después de lo que parecieron horas, levantó la vista. Sus ojos se fijaron en los míos. Bueno, señorita Navarro, la buena noticia es que su caso es sólido como una roca. La evidencia documental es clara. La transacción se realizó sin su consentimiento informado o mediante falsificación. Esto no es solo una disputa familiar, es un fraude civil y potencialmente penal. Sentí una oleada de alivio tan intensa que casi me mareo. No estaba loca. Mi agravio era real, legalmente tangible. ¿Qué opciones tengo?, pregunté, repitiendo la pregunta que me había hecho a mí misma 1000 veces. La licenciada Ramírez se reclinó en su silla. Tenemos varias rutas de acción, dependiendo de su objetivo final. Opción 1, la ruta nuclear. Iniciamos un proceso penal por fraude. Dadas las cantidades involucradas y la naturaleza de la transacción, es muy probable que haya consecuencias serias para su hermana y su madre, incluyendo la posibilidad real de prisión si se prueba la falsificación directa. Tragué saliva. Prisión. La palabra sonaba extraña y aterradora. Opción 2, la ruta civil.
Demandamos para anular la venta. Esto es complicado porque involucra a un tercero comprador que probablemente actuó de buena fe. Una ruta más limpia es demandar a su hermana y a su madre por el monto total de su parte de la herencia, más daños y perjuicios, y un interés punitivo. Esto tomará tiempo y será emocionalmente agotador, pero es probable que recupere su dinero. Opción 3. Continuó, la negociación estratégica. Usamos la amenaza creíble de las opciones 1 y 2 para forzarlas a llegar a un acuerdo extrajudicial. Redactamos una carta de demanda detallando la evidencia que tenemos y les damos un plazo para restituirle sus fondos. Es la ruta más rápida y menos pública. Me explicó los costos emocionales de cada camino. Me advirtió que mi familia me pintaría como la villana, que intentarían destruirme socialmente. ¿Está preparada para eso? Pensé en 20 años de invisibilidad. Pensé en el pipián en el suelo. Pensé en la sonrisa burlona de Montserrat. Sí, dije, mi voz firme. Estoy preparada. Bien, dijo la licenciada Ramírez con la primera sombra de una sonrisa. A menudo veo casos como este. Familias donde un miembro se convierte en el cuidador designado y los demás se convierten en parásitos. Subestimaron su inteligencia, señorita Navarro. Creyeron que nunca revisaría. Ese tipo de arrogancia es lo que pierde a la gente en los tribunales. Salí de esa oficina sintiéndome transformada. El miedo había sido reemplazado por una resolución fría. Ya no era una víctima suplicando reconocimiento, era una demandante preparando su caso. Tenía el poder. Tenía la ley. Y tenía la voluntad de usar ambas. Mi negativa a cocinar y el posterior silencio de radio de mi parte sumieron a la casa de Guillermina en un estado de pánico controlado. La dinámica había cambiado. Yo había roto el guión. La sirvienta se había declarado en huelga, y la dirección no sabía cómo manejar la crisis. Su primer instinto no fue la introspección, sino la contención de daños mediante la fuerza bruta emocional. La llamada de invitación a la cena de reconciliación provino de Beatriz, la eterna pacificadora que siempre terminaba reforzando al opresor. Leti, por favor ven, suplicó con una voz que sonaba genuinamente angustiada. Mamá está destrozada. Dice que no puede dormir. Montserrat está furiosa, pero creo que podemos hacerla entrar en razón. Solo nosotras tres, para hablar con calma, como antes. Arreglemos esto antes de Navidad, por favor. Una parte ingenua de mí quería creerle. La parte que anhelaba una familia normal susurró que quizás esta era la oportunidad para que finalmente me escucharan. Pero la Leticia que había contratado a una abogada sabía que era una trampa. Sin embargo, decidí ir. No se puede ganar una guerra evitando todas las batallas. Fui armada con conocimiento y con la fría certeza de mis documentos legales guardados en mi bolso. Llegué a la casa de mi madre el viernes por la noche. La luz del porche estaba encendida, pero la casa parecía extrañamente silenciosa. Cuando Guillermina me abrió la puerta, su rostro era una máscara de tragedia ensayada. Qué bueno que llegas, hija. Pasa, pasa. Entré en la sala de estar y el olor a trampa me golpeó instantáneamente. No estábamos solas. Sentados en los sillones principales, como un tribunal inquisidor, estaban mis tíos, Consuelo y Roberto. Tía Consuelo, con su peinado de casco y su expresión perpetuamente agria, era la matriarca moral de la familia extendida. Tío Roberto, un hombre corpulento con una opinión firme sobre el lugar de las mujeres, la respaldaba en todo. Oh, Leticia, qué sorpresa verte, dijo tía Consuelo con una dulzura venenosa. Justo estábamos hablando de ti. Era una emboscada en toda regla. Me senté en la silla más alejada, colocando mi bolso a mis pies. La obra comenzó. Guillermina inició con el papel de la madre mártir. He invitado a tus tíos, Leticia, porque estoy desesperada. No sé qué hacer contigo. Tu actitud está destrozando a esta familia. Tu padre, que en paz descanse, estaría tan decepcionado de tu falta de gratitud. Luego, Montserrat, la fiscal. Se paseó frente a mí, con los brazos cruzados. Vamos a ser claros, Leticia. Has tenido una rabieta porque las cosas no giran a tu alrededor. Has decidido castigarnos a todos durante las fiestas por tus celos insignificantes. ¿Crees que eres la única que trabaja? ¿Crees que mi vida es fácil?
La presión que manejo es algo que tú jamás entenderías. Estás siendo infantil y egoísta. Beatriz aportó el elemento sentimental, comenzando a llorar suavemente. Mis hijos preguntan por qué la tía Leti ya no quiere venir. Estás rompiendo la magia de la Navidad para ellos. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Finalmente, el veredicto del Tribunal de Ancianos. Tío Roberto carraspeó. Leticia, una hija tiene obligaciones. Honrar a tu madre es la primera. La familia es lo más importante. Este individualismo moderno que te traes es destructivo. Tienes que pedir perdón a tu madre y a tu hermana y volver a tu lugar. Tía Consuelo asintió con gravedad. El sacrificio es la virtud más noble de una mujer. Tu madre se sacrificó por ti, y ahora tú te niegas a hacer lo mínimo por ella. Es una vergüenza. Me quedé en silencio durante toda la actuación. Dejé que dispararan todas sus balas retóricas. Observé sus rostros, la autojustificación de Guillermina, la arrogancia de Montserrat, la debilidad de Beatriz, la certeza dogmática de mis tíos. Esperaban que me derrumbara bajo el peso combinado de su juicio. Cuando terminaron, un silencio expectante llenó la habitación. Todos me miraban. Respiré hondo. He escuchado todo lo que han dicho, comencé, mi voz sorprendentemente calmada. Aprecio que se tomen el tiempo de compartir sus preocupaciones sobre mi carácter y mis deberes familiares. Vi una sonrisa de triunfo en el rostro de Montserrat. Creía que había ganado. Y ya que estamos en una sesión de honestidad y valores familiares, continué, inclinándome hacia adelante, ¿podríamos discutir el valor de la honestidad financiera? Tía Consuelo, usted habla de sacrificio. ¿Qué opina del sacrificio involuntario? Giré mi mirada hacia Montserrat. Hablemos de deberes. ¿Consideran que falsificar la firma de una hermana es parte del deber familiar? El ambiente cambió instantáneamente. La complacencia se evaporó. ¿De qué estás hablando?, espetó Montserrat, su voz perdiendo el tono superior. Hablemos del terreno en Valle de Bravo, dije, abriendo mi bolso y sacando una copia del contrato de venta. Lo deslicé sobre la mesa de café para que todos lo vieran. Hablo de este documento, donde mi firma fue falsificada para vender una propiedad que nos pertenecía a las tres. Hablo de los cientos de miles de pesos que se robaron. Tía Consuelo y tío Roberto miraron el papel y luego a Guillermina, confundidos. La cara de mi madre se puso de un color grisáceo. No estoy aquí para ser juzgada por mi falta de espíritu navideño, declaré, poniéndome de pie. Estoy aquí para informarles que esto ya no es un asunto familiar. Es un asunto legal. Dirigí mi mirada directamente a Guillermina y Montserrat. He contratado a una abogada. Esperen su llamada la próxima semana. Ella les explicará las consecuencias penales del fraude. Recogí mi bolso. Buenas noches, tíos. Gracias por la invitación, madre. Salí de la habitación dejando atrás un silencio atónito, roto solo por el balbuceo incoherente de Beatriz. La emboscada no solo había fracasado, había explotado en la cara de sus arquitectos. Después de la confrontación en la emboscada fallida, un silencio tenso se apoderó de las comunicaciones familiares. Durante unos días, no hubo llamadas histéricas ni mensajes de texto cargados de culpa. Fue un silencio antinatural, como la calma que precede a un huracán. Parte de mí se preguntó si finalmente habían entendido la gravedad de la situación, si la mención de consecuencias penales y abogada había penetrado su armadura de negación. Tal vez, una pequeña voz ingenua susurró, estaban reflexionando, considerando una disculpa. Esa ingenua esperanza se hizo añicos un martes por la tarde. Mi teléfono vibró sobre el escritorio de mi oficina. Era una notificación del chat grupal familiar, un chat que había estado muerto durante casi una semana. El mensaje era de Montserrat. Mi corazón dio un salto, preparándose para la siguiente ronda de ataques o quizás, improbablemente, para una oferta de paz. Lo que encontré fue tan audaz, tan desconectado de la realidad de nuestra última conversación, que me dejó sin aliento por un momento. No era una disculpa. No era una pregunta. Era una lista de tareas. El mensaje comenzaba sin preámbulos, con una frialdad corporativa. Leticia, asumiendo que ya superaste tu arrebato dramático, necesitamos enfocarnos en lo importante. La cena de Nochebuena sigue en pie. Mis socios comerciales,
los señores Castillo y Fuentes, han decidido darme una segunda oportunidad para impresionarlos después del malentendido de la otra noche. Depende de nosotros demostrarles que somos una familia estable y tradicional. Por lo tanto, la cena debe ser impecable. Seguía una lista de platillos. No era la temática francesa que mi madre había mencionado inicialmente. Era un menú de degustación de alta cocina mexicana, con platillos que requerirían días de preparación y habilidades culinarias profesionales. Pavo ahumado en adobo de chiles raros y especias exóticas. Bacalao a la vizcaína, pero con aceitunas Kalamata importadas y alcaparras de Pantelaria. Romeritos con mole negro oaxaqueño que requería más de 30 ingredientes. Y para el postre, no uno, sino 3 postres diferentes, un pastel de 3 leches infusionado con lavanda, buñuelos con miel de piloncillo especiada y una mousse de chocolate belga con sal de mar. Leí la lista una y otra vez. La audacia era monumental. Estaban siendo investigadas por fraude, por robarme cientos de miles de pesos, y su respuesta era enviarme una lista de compras. Era como si la conversación de la semana pasada no hubiera sucedido. O peor, como si creyeran que mi amenaza legal era un farol, una rabieta de niña pequeña que podía ser ignorada o aplacada dándome una tarea importante que me hiciera sentir útil de nuevo. El mensaje terminaba con la línea que encapsulaba perfectamente su visión del mundo: consigue los ingredientes más frescos, Leticia. No escatimes en gastos. Te daremos el dinero después. Y por favor, asegúrate de que todo esté perfecto. No me hagas quedar mal otra vez. Mi futuro depende de esto. Mi futuro depende de esto. ¿Y el mío? Mi futuro, que ellas habían intentado robar. Mi bienestar emocional, ¿qué habían pisoteado durante 20 años? Sentí una risa seca subir por mi garganta. No era humor, era incredulidad ante la profundidad de su narcisismo. Estaban tan acostumbradas a que yo absorbiera sus problemas, a que yo fuera la infraestructura invisible de sus vidas, que literalmente no podían concebir un mundo donde yo no cumpliera mi función. Incluso enfrentadas a la ruina legal, su preocupación principal era cómo salvar las apariencias de su fiesta de Navidad. Miré la lista extravagante. Imaginé el esfuerzo, el costo, el sudor. Imaginé hacerlo todo, solo para ver a Montserrat recibir los elogios, mientras yo comía las sobras frías en la cocina. Tomé mi teléfono. No respondía al chat grupal. Borré el mensaje. Luego, abrí mi correo electrónico y redacté un mensaje para mi abogada, la licenciada Ramírez. Estimada licenciada Ramírez, escribí. He recibido una nueva comunicación de mi familia que confirma su total falta de voluntad para reconocer sus acciones. Ya no tengo dudas sobre cómo proceder. Por favor, prepare la documentación final para la negociación. Sin embargo, no la envié todavía. Tengo un plan para la entrega. Nos vemos en Nochebuena. Apagué el teléfono. La decisión estaba tomada. No habría más advertencias. No habría más negociaciones silenciosas. Habían establecido el escenario para su gran actuación de redención. No sabían que yo iba a ser la estrella invitada, y que mi actuación sería la única que importaría. Y así, volvemos al punto de partida. A la sala de estar de Guillermina, con el olor a vino tinto derramado mezclándose con el perfume caro de los invitados y la tensión palpable que ahogaba el jazz de fondo. La revelación de la estafa financiera pendía en el aire como una sentencia de muerte. La reacción inicial de Montserrat fue la negación pura. Una risa aguda, casi histérica, brotó de sus labios. «¿Estás loca?», siseó, sus ojos oscuros brillando con una furia helada. «Estás completamente desquiciada. Estás inventando estas mentiras ridículas porque estás celosa de mí. Siempre lo has estado. Quieres arruinar mi noche porque no soportas verme triunfar». Se volvió hacia sus invitados, intentando recuperar el control con una sonrisa temblorosa. «Les pido disculpas por esta escena tan desagradable. Mi hermana no ha estado bien últimamente, sufre de muchos delirios. Si hubiera hecho esto un mes antes, tal vez su actuación habría funcionado. Yo me habría derrumbado bajo la acusación de locura. Pero la Leticia que estaba allí esa noche no solo tenía la verdad, sino también los recibos». «¿Delirios, Montserrat?», pregunté con una calma que la desarmó. Avancé hacia la mesa de centro, donde los invitados podían ver claramente. De mi bolso,
saqué el fajo de documentos que había preparado con mi abogada. El contrato de compraventa con la firma falsificada en la parte superior. Supongo que esto es parte de mi delirio. Luego saqué el segundo documento, una copia del estado de cuenta bancario obtenido legalmente, que mostraba la transferencia del dinero de la venta del terreno a una cuenta personal a nombre de Montserrat y Guillermina. Y supongo que este depósito de 600,000 pesos también es producto de mi imaginación. Coloqué los papeles sobre la mesa de caoba. La tinta negra sobre el papel blanco era innegable. El señor Castillo, el inversionista principal, que había permanecido en silencio observando la interacción, se acercó a la mesa. Se puso unas gafas de lectura y examinó los documentos brevemente. No necesitaba ser un experto forense para ver la legitimidad de los estados de cuenta bancaria. Levantó la vista, no hacia mí, sino hacia Montserrat. Su rostro era una máscara de desprecio helado. Señorita Navarro, dijo, su voz grave resonando en la sala. He sobrevivido en el mundo de las inversiones durante 40 años gracias a una regla simple: nunca hagas negocios con estafadores. Y ciertamente no con alguien que le roba a su propia familia. Se enderezó y se ajustó el nudo de la corbata. Considero nuestra asociación potencial terminada. Puede esperar una llamada de mi equipo legal mañana por la mañana. Vamos a auditar cada centavo que hemos invertido en su galería. Si encuentro una sola irregularidad más, me aseguraré de que no vuelva a trabajar en esta ciudad. Se giró hacia la puerta. Los otros invitados, viendo la señal de su líder, comenzaron a moverse apresuradamente, recogiendo sus abrigos y bolsos, murmurando excusas. Evitaban la mirada de Montserrat como si tuviera la peste. La sala se vació en menos de un minuto, dejando un silencio ensordecedor a su paso. Montserrat se quedó de pie en medio de la habitación, su cuerpo temblando visiblemente. Su futuro, construido sobre una base de mentiras, se había desmoronado en menos de 5 minutos. Su mirada se encontró con la mía, y el odio que vi allí era tan puro y corrosivo que casi podía saborearlo. Tú, susurró, su voz ahogada por la rabia. Me has destruido. No, Montserrat, respondí, recogiendo mis documentos de la mesa. Te has destruido a ti misma. Yo solo encendí la luz para que todos pudieran ver la verdad que escondías en la oscuridad. Fue entonces cuando mi madre, Guillermina, que había estado paralizada por el horror, finalmente reaccionó. Corrió hacia mí, sus manos aferrándose a mi brazo con una fuerza sorprendente. Sus uñas se clavaron en mi piel. Leticia, no, suplicó, las lágrimas corriendo por su rostro maquillado, creando surcos oscuros. No puedes hacernos esto. Es tu familia. Retira lo que dijiste. Corre tras ellos, diles que fue un error, una broma de mal gusto. Arregla esto. Arregla esto. Esas 2 palabras resumían toda mi existencia para ella. Me solté suavemente de su agarre. Miré a mi madre, a la mujer que me había dado la vida y luego me la había quitado poco a poco. Miré a Beatriz, que lloraba desconsoladamente en un rincón, no por mí, sino por el colapso de su cómoda existencia. Se acabó el tiempo de arreglar las cosas, mamá, dije con una finalidad tranquila. Durante 20 años, he sido el pegamento que mantenía unida esta farsa. Pero el pegamento se secó. Van a tener que aprender a vivir con las consecuencias de sus propias acciones. Caminé hacia la puerta principal. Cada paso se sentía ligero. Al abrirla, el aire frío de la noche me golpeó la cara, fresco y limpio. Detrás de mí, escuché el último grito desesperado de Guillermina. Leticia Navarro, si cruzas esa puerta, no vuelvas nunca más. Maldita seas. Has matado a tu madre. Cerré la puerta detrás de mí, dejando que sus gritos se perdieran en la madera. No había matado a nadie. Había salvado a una persona, a mí misma. El viaje en coche desde la casa de mi madre hasta el apartamento de mi tía Armida fue surrealista. Apagué la radio. No quería música, no quería distracciones. Quería saborear el silencio. Las calles estaban decoradas con luces navideñas intermitentes, rojas y verdes, que pintaban el interior de mi coche con colores festivos. Era una ironía cruel. El mundo celebraba la unión y la paz, mientras yo acababa de detonar una guerra en mi propia familia. Sin embargo, no sentía culpa. Esperaba sentirla.
Había sido condicionada durante décadas a sentir culpa por cualquier acto de autoafirmación. Pero en lugar de culpa, sentía un vacío inmenso y tranquilo. Era el vacío que queda después de extirpar un tumor maligno, doloroso, pero necesario para sobrevivir. Cuando llegué al modesto edificio de apartamentos de Armida, ella me estaba esperando en la puerta, envuelta en una bata de casa. No preguntó qué había pasado. Vio la expresión en mi rostro, la tensión que abandonaba mis hombros por primera vez en años, y simplemente me abrió los brazos. Me aferré a ella, y en la seguridad de su abrazo, el temblor que había contenido finalmente me sacudió. Lloré. Lloré por la niña ingenua que había confiado ciegamente, por la joven que había sacrificado sus sueños por personas que no lo merecían, y por la mujer que finalmente había encontrado la fuerza para liberarse. Al día siguiente, el día de Navidad, me desperté en el sofá cama de Armida con el olor a café recién hecho. Rogelio llegó poco después del mediodía. No vino con las manos vacías. Trajo una lasaña vegetariana comprada en una tienda de delicatessen local y una botella de vino tinto que, según él, era decente por el precio. Nos sentamos los tres en la pequeña cocina de Armida, que estaba inundada por el sol de la tarde. No había 12 platillos extravagantes. No había porcelana fina ni cristalería cara. Comimos la lasaña directamente de los recipientes de aluminio. Hablamos de libros, de política, de los planes de Rogelio para construir un mueble nuevo. Reímos. Fue una risa fácil, sin pretensiones. Por primera vez en mi vida adulta, estaba experimentando una Navidad sin estrés, sin obligaciones, sin la presión de actuar para una audiencia. Estaba simplemente presente. A media tarde, mientras compartíamos un helado de vainilla directamente del bote, el teléfono de mi tía sonó. Era Beatriz. Armida me miró, pidiendo permiso con la mirada. Asentí. Puso la llamada en altavoz. La voz de Beatriz era un chillido agudo, al borde de la histeria. Tía Armida. Gracias a Dios que contestas. Tienes que hablar con Leticia. No me contesta el teléfono. Hola, Beatriz. Feliz Navidad, respondió Armida con una calma deliberada. ¿Qué sucede? Sucede que todo es un desastre, gritó Beatriz. Un completo desastre por culpa de Leticia. Esa bruja arruinó todo. Los inversionistas de Montserrat no solo cancelaron todo, sino que están corriendo la voz por toda la ciudad de que somos una familia de estafadores. La reputación de Montserrat está acabada. Acabada, tía. Hizo una pausa para tomar aire, un sollozo ahogado escapó de sus labios. ¿Y mamá? ¿Mamá no ha salido de su habitación? Se niega a comer. Tuvimos que llamar a un médico esta mañana porque pensamos que le había dado un infarto. El médico dijo que era un ataque de ansiedad agudo. Todo por culpa de Leticia. Esperamos a que llegara al punto principal. Sabíamos que lo había. Y las tarjetas de crédito de mamá están bloqueadas. Intenté usarlas para pedir comida anoche y fueron rechazadas. Dijo que no tiene fondos. Leticia tiene que arreglar esto. Ella siempre se encarga de las finanzas. Tiene que venir a casa ahora mismo, disculparse con Montserrat y arreglar este desastre. Dile que mamá la va a desheredar. Que la va a maldecir. Armida suspiró. Beatriz, dijo, su voz firme pero cansada. Escúchame con atención. Los días en que Leticia era la responsable de limpiar los desastres emocionales y financieros de esta familia han terminado. Lo que están viviendo ahora se llama consecuencias. Es lo que pasa cuando tomas decisiones terribles y tratas a la gente horriblemente. Leticia no va a arreglar nada. Está ocupada. Está teniendo una Navidad pacífica por primera vez en su vida. Les sugiero que empiecen a pensar cómo van a arreglar sus propios problemas. Colgó el teléfono antes de que Beatriz pudiera protestar. Nos quedamos en silencio por un momento. Rogelio me tendió la mano por encima de la mesa. La tomé. ¿Estás bien?, preguntó él. Asentí, y una pequeña sonrisa se formó en mi rostro. Mejor que nunca. El año que siguió a esa Navidad explosiva fue un periodo de demolición y reconstrucción. La demolición ocurrió en la casa de mi madre, la reconstrucción ocurrió dentro de mí. Fiel a mi palabra, toda comunicación se canalizó a través de la licenciada Ramírez.
La primera carta de demanda legal provocó una respuesta predecible, más negación, amenazas veladas y acusaciones de ingratitud por parte del abogado contratado apresuradamente por Guillermina. Sin embargo, la evidencia era irrefutable. La amenaza de un juicio penal por fraude, con la posibilidad real de ir a la cárcel, era un incentivo poderoso. La negociación fue brutal. Montserrat y Guillermina intentaron todo para minimizar el pago, para declararse insolventes, para apelar a la lástima. Pero mi abogada fue implacable. Finalmente, para evitar la humillación pública de un juicio, firmaron un acuerdo. Montserrat se vio obligada a vender su preciado apartamento de Polanco para pagarme la parte correspondiente de la herencia robada. Fue un golpe del que su ego y sus finanzas no se recuperarían fácilmente. Las consecuencias sociales para ellas fueron igualmente severas. La historia, aunque manejada discretamente por los abogados, se filtró. El círculo social de Guillermina, construido sobre la frágil base de las apariencias, se desmoronó. Las invitaciones a cenas y eventos se secaron. La gente no quiere asociarse con el escándalo o el fracaso financiero. Mi madre, que vivía para ser vista y admirada, se encontró aislada. Beatriz, privada del goteo financiero de Montserrat y de los préstamos ocasionales míos, tuvo que enfrentar la dura realidad. Ella y su esposo tuvieron que reducir drásticamente su nivel de vida. La vi una vez en el supermercado, empujaba un carrito con una expresión agria, y cuando nuestros ojos se encontraron, rápidamente desvió la mirada y huyó por otro pasillo. Mientras su mundo implosionaba, el mío comenzaba a expandirse. Con el dinero recuperado, tomé la decisión que había pospuesto durante 20 años, volví a estudiar. Me inscribí en cursos de especialización contable y finanzas corporativas. Usé el resto del capital para alquilar una pequeña oficina y comenzar mi propia consultoría. El proceso fue aterrador y estimulante. Hubo días en que dudé de mí misma, en que la voz de mi madre resonaba en mi cabeza llamándome fracasada. Pero Rogelio fue mi roca. Me animó a seguir adelante, celebró mis pequeñas victorias y me recordó mi propio valor. Nuestra amistad se profundizó convirtiéndose en una sociedad sólida y amorosa, basada en el respeto mutuo. Me especialicé en ayudar a pequeñas empresas dirigidas por mujeres. Descubrí que mi experiencia personal me daba una perspectiva única sobre cómo el dinero y la confianza están entrelazados. Mi negocio creció lentamente, pero de manera constante. Cada nuevo cliente, cada balance positivo, era una reafirmación de mi competencia. Un año después de mi partida, me preparaba para celebrar Acción de Gracias en mi propio apartamento. Era un espacio pequeño, pero luminoso y lleno de plantas. Era mío. La lista de invitados era corta: tía Armida, Rogelio y 2 amigas que había conocido en mis cursos. Mientras cocinábamos juntos en mi cocina, la atmósfera era radicalmente diferente a la de años anteriores. No había tensión, no había órdenes, solo colaboración y risas. Rogelio estaba a cargo de la música, Armida preparaba su famosa salsa picante, y yo cocinaba un pavo mucho más pequeño de lo habitual, sin estrés. Nos sentamos a la mesa. Era una colección de platos desiguales y copas compradas en oferta, pero la sensación de calidez era más real que cualquier cena en la casa de Guillermina. Tía Armida levantó su copa. Quiero brindar por Leticia, dijo, sus ojos brillando. Por la mujer valiente que se atrevió a romper sus cadenas y construir su propia felicidad. Y por las familias que elegimos, que a veces son más fuertes que las que nos tocan por sangre. Brindamos. Al probar la comida, no sentí la ansiedad de la aprobación ajena. Sentí la satisfacción del trabajo compartido y la alegría de la compañía genuina. Había reconstruido mi vida desde los cimientos, y el resultado era sólido, real y completamente mío. Pasó otro año. Mi vida se había estabilizado en una nueva normalidad que me gustaba. Mi negocio de consultoría prosperaba. Había contratado a mi primera empleada. La relación con Rogelio era mi ancla, habíamos construido un hogar juntos, un espacio de calma y apoyo mutuo. Los fantasmas de mi familia rara vez me visitaban, y cuando lo hacían, eran sombras pálidas sin poder. Una tarde lluviosa de diciembre, a pocos días de cumplirse el 2º aniversario de mi liberación, estaba en mi oficina revisando los balances de fin de año de un cliente. Mi teléfono personal sonó. Era un número desconocido. Normalmente no contestaría, pero una extraña intuición me hizo descolgar. Diga, respondí, mi tono profesional y neutro.
Hubo un silencio al otro lado, tan largo que pensé que colgarían. Luego, una voz frágil, quebrada por la edad y la derrota, susurró mi nombre. ¿Leticia? Me quedé helada. Era Guillermina. No había escuchado su voz en casi 2 años. Sonaba irreconocible, despojada de su autoridad habitual y de su arrogancia. Soy yo, mamá, respondí con cautela. Hubo otro silencio, llenado por el sonido de una respiración superficial. Sabía que eras tú. Tu voz suena diferente. Más fuerte. Hizo una pausa. He estado pensando mucho, Leti. En todo. Esperé. No iba a ayudarla. No iba a llenar los silencios incómodos. Las cosas no han sido fáciles por aquí, continuó, su voz adquiriendo un tono lastimero que reconocí al instante. Era la táctica de la víctima. Tu hermana Montserrat no es la misma. Está amargada. Apenas sale de su habitación. Beatriz viene a veces, pero solo para quejarse de su propia vida. La casa es tan grande y tan silenciosa. Imaginé la escena, la casa impecable pero fría, el silencio espeso por el resentimiento no dicho. No sentí compasión. Sentí una distancia clínica. Se acerca la Navidad, Leti, dijo, y aquí venía el verdadero propósito de la llamada. Y estaba pensando en los viejos tiempos. Cuando la casa estaba llena de vida. Cuando preparabas esos banquetes maravillosos. Todo olía tan bien. Tu padre, él amaba tus buñuelos. Cerré los ojos. El recuerdo de mi padre era un tema delicado, un arma que ella había usado contra mí muchas veces. Me preguntaba, su voz se redujo a un murmullo suplicante. ¿No te gustaría venir a verme? Solo por un ratito, el día de Navidad. Podríamos hablar. Quizás podrías traer unos de tus buñuelos. Como antes. Solo para sentir que algo sigue igual. Estoy tan sola, Leticia. La petición colgó en el aire entre nosotras. Era una obra maestra de manipulación pasiva. No era una disculpa por el fraude. No era un reconocimiento del abuso emocional de décadas. Era una invitación a volver a mi jaula, a reasumir mi papel de cuidadora, aunque solo fuera por una tarde, para aliviar su soledad. Quería los buñuelos, el símbolo de mi servidumbre, no a mí, la persona que había herido. Miré alrededor de mi oficina. Vi los marcos con mis diplomas. Vi la pila de expedientes de mis clientes, personas que confiaban en mí. Vi una foto de Rogelio y yo riendo en la playa durante nuestras últimas vacaciones. Esta era mi vida ahora. Una vida construida sobre la verdad y el respeto propio. Respiré hondo. La Leticia de antes habría cedido. Habría sentido lástima y culpa, y habría horneado los malditos buñuelos. Pero esa Leticia ya no existía. Lo siento, mamá, dije, y mi voz era tranquila, firme y carente de ira. No puedo hacer eso. No puedes, repitió ella, un destello de la antigua impaciencia regresando a su voz. ¿Por qué no? Es solo una tarde. Porque no quiero, respondí con honestidad. Mi vida es diferente ahora. Estoy ocupada construyendo mi propio futuro, uno donde no soy la sirvienta de nadie. Hubo un jadeo ahogado al otro lado de la línea. Te deseo lo mejor, mamá. Espero que encuentres algo de paz. Pero no la busques en mí. Antes de que pudiera responder, antes de que pudieran comenzar las lágrimas o las maldiciones, colgué suavemente el teléfono. Me quedé mirando por la ventana la lluvia que limpiaba las calles de la ciudad. No sentía triunfo, ni rencor. Solo sentía el cierre definitivo de un libro que había tardado demasiado en terminar. Mi futuro estaba frente a mí, y por primera vez, era completamente mío, escrito con mi propia letra.